Bueno, muy buenas tardes a todos. Eh, Muchas gracias por la invitación. Quería recordarles que esta es una serie de charlas, que es una iniciativa del Comité de Jubilados del Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia. Y pues que es una serie de charlas que se van a presentar a partir de este sábado, en 15 días la próxima y los siguientes 15 días sería la última. Con esta iniciativa se está apoyando a la Escuela Prema, que es una entidad sin ánimo de lucro, financiada con donaciones y pequeños aportes de padres de familia, que busca educar en valores humanos. La Escuela Prema está ubicada en Piedecuesta, Santander, y lleva más de 15 años aportándole a la comunidad herramientas para forjar el carácter. Entonces, pues muchas gracias a ustedes. Yo he sido durante estos 15 años voluntaria de la Escuela Prema y muchísimas gracias por tener en cuenta esta iniciativa también, que es educar a través de valores humanos. Bueno, antes de dar inicio, quiero recordarles apagar las cámaras y los micrófonos y solo encender el micrófono en el momento de intervenir. Creo que ustedes no tienen la opción de chat, entonces por eso vamos a encender los micrófonos cuando ustedes consideren necesario hacer algún tipo de intervención. Mientras que yo esté haciendo la presentación, pues sí les pido el favor que conservemos apagadas las cámaras y los micrófonos. Me presento, yo soy me llamo Manuela González Hurtado, soy docente universitaria, licenciada en matemáticas con especialización en finanzas y actualmente estoy estudiando una maestría en estadística aplicada. Sin embargo, siempre me han interesado estos temas y pues por mi propia cuenta he hecho algunos estudios al respecto. He participado de diferentes cursos de meditación hace más de 3 años y frecuentemente hago cursos intensivos de meditación vipassana alrededor de 6 meses, cada 6 meses estoy generalmente haciéndolos. Entonces, quisiera aportar un poco de ese descubrimiento interior y de esas herramientas que trae no solo la meditación, sino el conocimiento de nosotros mismos y de nuestra propia mente. Y pues justamente eso es lo que vengo a compartir con ustedes el día de hoy. Vuelvo a recordar que dando inicio a la presentación, ustedes serían tan amables de apagar sus cámaras y micrófonos para poder tener una mejor reunión. Bueno, he titulado la charla del día de hoy como ¿Quién soy yo y la mente? Generalmente cuando nos preguntamos quiénes somos y si hacemos realmente esta pregunta, despejando un poco cualquier pensamiento que nos pueda venir, seguramente va a haber un espacio de tiempo en donde entramos en conflicto porque no llega ningún pensamiento. Y después de que pasa este espacio de tiempo, nuestra mente se ve obligada a dar una serie de respuestas que todas las respuestas van a terminar siendo efímeras y van a terminar siendo una parte muy minúscula de lo que realmente podríamos llegar a ser. Y bueno, para dar una respuesta a esta pregunta, yo quiero invitarlos a que piensen en una posible respuesta que tenga la connotación de verdadera.
sea, algo que es verdadero necesariamente tiene que ser algo que permanezca en el tiempo, que sea perenne. Si yo no encuentro una respuesta verdadera, es decir, que permanezca en el tiempo, seguramente cualquier adjetivo o cualquier atributo que yo mencione de lo que puedo llegar a ser, se va a quedar corto para darle respuesta a esta pregunta. En matemáticas existe algo, cuando algo es realmente verdadero, y pues me disculparán ustedes, pero como mi profesión es esa, voy a tener que dar algunas herramientas y quizá la forma de llegar a ustedes es la forma en que yo también llegué a esas posibles respuestas utilizando algunas herramientas matemáticas que me ayudaron mejor en esta comprensión. Entonces, no va a ser algo del otro mundo, pero sí nos va a hacer pensar seguramente. Entonces, en matemáticas existe algo que es verdadero y se le denomina teorema. Ustedes seguramente han escuchado de los teoremas alguna vez y son propiedades que cumplen unas condiciones durante siempre. O sea, no importa en qué momento nosotros, por ejemplo, todos hemos escuchado hablar del teorema de Pitágoras, ¿cierto? Y seguramente lo recordamos de algún momento en el colegio que lo vimos. Y el teorema de Pitágoras, ¿qué dice? Que siempre que se junten dos catetos, es decir, en un triángulo rectángulo, un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados, los catetos van a ser aquellos lados que forman el ángulo de 90 grados. El teorema de Pitágoras dice, siempre que se junten dos catetos, la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Y eso lo descubrió y lo demostró Pitágoras hace muchos años. Y antes de que Pitágoras lo demostrara, el teorema, a pesar de que no existía como teorema, esa verdad siempre se daba. Siempre que se juntaban los dos catetos, la hipotenusa iba a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, no importa si Pitágoras no lo hubiese demostrado, esa verdad se iba a dar. Se sigue dando ahora y seguramente se seguirá dando por toda la eternidad. Eso es algo que tiene la connotación de verdadero. Entonces, para nosotros responder esta pregunta de quiénes somos, tiene que tener una connotación similar a la de un teorema. Tienen que ser respuestas que de verdad nos identifique, que de verdad esté demostrando lo que realmente somos. Pero las respuestas que estamos acostumbrados a dar a esta pregunta son respuestas de tipo, por ejemplo, ¿quién eres tú? Si me preguntan a mí, soy Manuela González Hurtado. O sea, nos empezamos a identificar, por ejemplo, con un nombre. Y resulta que decimos, soy un nombre, Manuela González Hurtado, pero en este momento, en esta parte de mi vida, seguramente es algo que puede describirme como lo que soy. De pronto, quizá no. Porque si nosotros no nos gustan los nombres que tenemos, es muy factible ir a una registraduría y cambiarme el nombre. Entonces ya no me voy a llamar Manuela González Hurtado, sino que me voy a llamar María y quizás hasta me pueda cambiar en los apellidos, porque los apellidos de mis padres no me gustan. O sea, eso lo podemos hacer. Entonces es posible que el nombre no somos nosotros. Y si empezamos a dar respuestas de tipo como soy una mujer, sí, es posible que sea una mujer, pero quizás hace unos 20 o 30 años, no, 30 ya no porque quizás no existiría o estaría muy chiquita, pero hace 20 años atrás no era pues era una niña, pero todavía no era considerada como mujer. Y quizá si a los 30 que tengo, digo, definitivamente no me siento identificada con el género de mujer y decido ser hombre, la ciencia me ayuda para ello. Puedo consumir hormonas, puedo hacerme
una serie de cirugías para después terminar llamándome Manuel. Es decir, tampoco puedo ser, tampoco la respuesta de ser mujer tiene que ser esa respuesta a quién soy yo. Y las respuestas siguen así, o sea, las que generalmente damos van a tener estas connotaciones. Entonces decimos, por ejemplo, que soy licenciada en matemáticas y que mis padres son fulanito y sutanito y que mi novio, mi esposo, mis hijos, etcétera, etcétera. Y empezamos a identificarnos con una serie de aspectos que todos son efímeros y que solamente permanecen en un específico lapso de tiempo, pero que no es lo que realmente soy, porque no tiene esa connotación de verdadero, de perenne, que permanece en el tiempo, no es un teorema, no lo puedo demostrar. Entonces, seguramente, si ahondamos más en esta pregunta, vamos a llegar a respuestas como, por ejemplo, que somos un cuerpo, una mente y algo que no sabemos qué es, pero que algunos han denominado como alma, espíritu, conciencia, chispa divina, en fin, etc. Sin embargo, nos estamos centrando todo el tiempo en que somos un cuerpo y una mente, porque alguna respuesta por ahí puede decir es que somos seres humanos. Y sí, es cierto, somos seres humanos, pero ¿qué es eso de ser seres humanos? Los seres humanos están compuestos por un cuerpo, por una mente, por un alma. Seguramente si damos esa respuesta, entonces diríamos, pero ¿cuál es la diferencia entre el uno y el otro si todos tenemos un cuerpo, todos tenemos una mente y todos tenemos un alma? ¿Quién soy yo? Entraríamos a pensar y a preguntarnos en específico por esos tres aspectos. ¿Quién soy yo? ¿Soy el cuerpo? ¿Es el cuerpo lo que me identifica con lo que soy? Y bueno, seguramente cuando estamos preguntándonos acerca de si somos el cuerpo, llegan respuestas como posiblemente sí, porque todo el tiempo nos hemos sentido identificados con uno, con una forma, pero si empezamos a generar un poco de introspección, una introspección que sea más aguda, nos vamos a dar cuenta que posiblemente quizá no lo somos tanto, o que en algunos momentos seguimos siendo a pesar de no ser el cuerpo. Y si yo sigo siendo a pesar de no ser el cuerpo o de no necesitar del cuerpo para manifestar lo que soy, seguramente es porque el cuerpo es un vehículo y es una herramienta, pero no es lo que me compone y lo que soy realmente. Entonces tenemos, por ejemplo, situaciones como cuando entramos en sueño. Cuando estamos en vigilia, todo el tiempo nos identificamos con el cuerpo, nos duele, lo sentimos, genera emociones y estamos experimentando esta serie de manifestaciones corporales. Pero en el momento en que dormimos, muy seguramente nuestra mente puede seguir siendo y algo más de lo que somos puede seguir siendo, pero el cuerpo posiblemente no, porque el cuerpo simplemente estará funcionando la respiración, simplemente estará funcionando nuestros órganos en la forma más automática y elemental posible, pero el resto de lo que somos es lo que realmente está haciendo en ese momento. Y hay experiencias que seguramente hemos escuchado de personas que han estado muy cerca de la muerte y que clínicamente durante un lapso de tiempo se le ha dicho que efectivamente esta persona está muerta, que no tiene signos vitales y por ende está muerta. Pero después de que pasa un lapso de tiempo, aparentemente la persona revive.
y revive y empieza a contar experiencias de situaciones que vivió en el momento en que posiblemente y clínicamente estaba muerta. Y entonces nos preguntamos, ¿cómo es posible que seamos el cuerpo si hay personas que han tenido este tipo de experiencias? ¿Y cómo es posible que sea un cuerpo si mi cuerpo cambia de células cada 7 años? Hace 7 años mi cuerpo tenía todas las células diferentes excepto las neuronas. Y así sucesivamente podemos seguir argumentando que el cuerpo posiblemente es un vehículo para manifestarme y es algo que necesito y que requiero para generar una interacción con el mundo, pero que no es lo que realmente soy yo, porque hay muchos momentos en donde no soy el cuerpo y a pesar de eso sigo siendo yo. Bueno, y después entonces nos preguntamos si somos la mente. ¿Será que yo soy la mente? Si soy la mente, necesito por lo menos tener un poco o más claro qué es eso de la mente y definirla así sea de la forma más elemental o por lo menos que nos cuenten qué es lo que han descubierto personas que han hecho estudios muy minuciosos acerca de este gran enigma, de este gran complejo que es la mente. Y para eso, pues, si yo pregunto cuál es la función de la mente, muy seguramente todos ustedes podrán pensar que la función principal de la mente es pensar. Es pensar. Sí, podrán dar respuestas como que la mente razona, que la mente imagina, pero tanto el razonamiento como la imaginación van ligadas de un pensamiento. Entonces, seguramente vamos a estar todos de acuerdo con que la mente, la función de la mente es pensar. Pero para eso, pues quiero invitarlos a que nos hagamos esta serie de preguntas. Si ustedes perciben en la diapositiva, acabo de hacer un punto rojo. O sea, me gustaría preguntar y que ustedes respondieran, pero para no generar algún tipo de obstáculo dentro de la comunicación, yo pregunto y supongo que ustedes me van a decir que es un punto. Fíjense que yo puedo pensar que eso es un punto y si me acerco mucho a la pantalla, muy seguramente ya empiezo a ver que eso de punto no es tan punto, porque ya empiezo a ver un área coloreada también de rojo. Y si le pongo una lupa, definitivamente digo que eso no es un punto, porque se va a parecer más a una figura geométrica morfa que está rellena de un color rojo, o si, quizás si es que lo hice muy pulido, a un círculo. Pero posiblemente todos vamos a pensar en este momento, sin entrar en tanto detalle, que eso es un punto. Euclides, que es el padre de la geometría, él menciona que un punto no lo puede definir. Y él dice, bueno, yo no puedo definir un punto, pero como tengo que construir una serie de definiciones a partir de un punto, necesito decir algo que puede ser el punto. Entonces, en la medida en que se ve tan apretado para definir el punto, él dice, pues un punto entonces, si lo tengo que definir, es algo que no tiene dimensión. Y así lo define, es algo que no tiene dimensión. Bueno, ¿y qué es eso de algo? ¿Y qué es eso de dimensión? Sin embargo, a partir de esa definición de punto, empieza él a construir toda la geometría. Y resulta que después dice que un punto no lo puede definir, pero una serie de puntos que van todos en una misma dirección y sentido,
va a denominarse una recta. Y entonces, ahí ya tenemos una figura, una manifestación de la primera dimensión, porque dice que la recta pertenece a la primera dimensión. Y ahí empieza a construir las dimensiones a partir de un punto que no tiene dimensión y una sucesión de puntos que ya hacen parte de una primera dimensión, y así sucesivamente, después con el plano que hace parte de la segunda dimensión y con el cubo que hace parte de la tercera dimensión, y así sucesivamente, es que hace toda la geometría. Pero lo que quiero que, la relación y la analogía que a la que quiero invitarlos a ustedes, es que veamos el punto como si fuera un pensamiento, esa función que tiene nuestra mente de pensar. Cada punto de esa recta va a representar los pensamientos que todo el tiempo están aparentemente activos en nuestra cabeza. Bueno, pero ahora les quiero compartir esta paradoja. Resulta que Euclides llega a una paradoja y él se preguntaba que este segmento de recta que yo hice aquí arriba, que fíjense, este es el inicio del segmento de recta y este es el final del segmento de recta, y este es el inicio de este segundo segmento de recta y este es el final de este segundo segmento de recta. Él se pregunta, ¿cuál de los dos segmentos es más grande? ¿Cuál de los dos segmentos de recta es el más grande? Muy seguramente todos estaremos de acuerdo que el segundo segmento de recta es el más grande, este que está aquí abajo, este que está acá abajo. Pero Euclides llega a esa paradoja, porque él dice, no importa si yo quiero relacionar un punto del segmento de recta más grande con un punto del segmento de recta más pequeño, siempre voy a encontrar un punto del segmento de recta más pequeño que esté en correspondencia con un punto del segmento más grande. Y si acaso he hecho tantas rectas en donde se relacione un punto del segmento de recta aparentemente más pequeño con el más grande, y si acaso ya he hecho tantos puntos posibles que se relacionan con el otro y creo pensar que no hay ningún espacio, puedo poner una lupa y voy a encontrar un espacio y voy a poder poner un punto dentro de ese espacio. Es decir, siempre que yo quiera, voy a poner en correspondencia un punto de la recta, del segmento de recta más grande con un punto del segmento de recta más pequeño. ¿Y qué le pasa a la mente cuando entramos en esa paradoja? ¿Será que nuestros sentidos nos están engañando? ¿Será que lo que nosotros creemos ver no es en realidad lo que es? Muy seguramente a ese tipo de conclusiones es a la que llegamos cuando entramos a analizarnos y en un proceso de autoobservación profunda. Y les hago otra invitación, o bueno, les comento otra situación que en matemáticas ha sido también un gran descubrimiento. Nosotros creemos que todo el tiempo somos la mente. Pensamos y estamos tan acostumbrados, y más ahora que la ciencia ha avanzado tanto, a pensar que la ciencia tiene todas las respuestas a las preguntas que nos podamos hacer. Y la ciencia la construimos a partir de nuestros procesos mentales. Y entonces, si es así, no más escuchen lo que les tengo por decir. Imagínense que en 1931, un matemático de apellido Gödel habla sobre dos teoremas de la incompletitud.
Eso no nos interesa, tampoco el nombre, pero sí lo que descubrió y lo que demostró en uno de esos dos teoremas de incompletitud. Él dice que hay preposiciones, y no solo lo dice, lo demuestra, que hay preposiciones que no se pueden ni demostrar ni refutar. Hay preposiciones que no se pueden ni demostrar ni refutar. Si nosotros entramos a hacer una pequeña reflexión acerca de esta afirmación, muy seguramente vamos a entrar en un colapso mental. Porque el hecho que no hayan que existan preposiciones que no se puedan ni demostrar ni refutar, le están poniendo un límite a la mente. Es decir, yo no puedo, por ejemplo, afirmaciones como Dios existe, yo no lo puedo ni demostrar ni refutar. Y eso solamente es un ejemplo. Y la lógica matemática ya lo demostró. Hay preposiciones que no se pueden ni demostrar ni refutar. Y lo que sucede con la mente es lo que pasa con la ciencia. Y es que va a parecerse a una C. La C tiene principio y tiene final. Y la ciencia nos va a ayudar a entender el mundo, a saber quizá quiénes somos, pero de una manera limitada, porque ya hemos descubierto, y que es la matemática prácticamente la base de la ciencia, y en el lenguaje de la ciencia, hemos demostrado que tiene un límite. Y si nosotros realmente quisiéramos ahondar en preguntas como ¿quién soy yo?, no nos podemos basar simplemente en lo que nuestra mente o lo que aparentemente creemos que es la mente nos invita y nos dice que somos, a pesar de que agudicemos o entrenemos nuestra mente de tal manera que ella sea la que se fortalezca y que sea tan experta en algunos campos, siempre va a tener un límite. Y entonces es necesario empezar a rellenar esa C hasta que sea una circunferencia. En el momento en que yo convierto esa C en una circunferencia, seguramente no vamos a encontrar punto de inicio ni punto final. Bueno, ahí ya la tendríamos así. Y no vamos a encontrar ni punto de inicio ni punto final. Tenemos que llegar a un descubrimiento de lo que somos como si fuera una circunferencia. No voy a encontrar ese punto de inicio, ese punto final, y entonces no podemos hablar tampoco de tiempo. Seguramente somos algo más que nos abarca y que los conceptos de tiempo y de espacio de pronto estarían un poco atrás o muy limitados a lo que podemos ser. Sin embargo, hay filosofías como para darnos una idea más profunda de si somos la mente o no. Hay filosofías que nos ayudan a encontrar posibles respuestas o por lo menos posibles caminos y nos invitan a seguirlo para ver si definitivamente nos pueden mostrar de forma más absoluta lo que somos. Y entonces nos preguntamos sobre la mente, podemos entenderla como dos instrumentos. La mente vista como un instrumento exterior y la mente vista como un instrumento interior. Cuando vemos la mente como un instrumento exterior, entonces encontramos que está compuesta por los sentidos. Es decir, hay una parte de nuestra mente que es la que se encarga de generar la interacción con el exterior y esos son los sentidos. Entonces, la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, van a ser esos canales de percepción
que nos van a permitir dos cosas: aprender y reaccionar, generar a través de un estímulo que entra a través de esos canales de percepción, van a generar una acción y voy a devolver al exterior algo que me ha dado y que se ha hecho entendible de alguna manera de acuerdo a mis creencias o de acuerdo a las experiencias que he vivido y he acumulado. Voy a responder como una acción. Y resulta que aquí es donde empezamos a reconocer que tenemos una infinidad de creencias falsas de lo que somos y una infinidad de creencias que nos limitan y que nos alejan de ese gran ideal que es conocernos realmente. Porque creemos que solamente lo que podemos percibir a través de nuestros sentidos es lo que es verdad. Y ya más o menos entendemos que algo que es verdadero tiene que perdurar en el tiempo y que tiene que ser perenne y que si lo vemos como en matemáticas debería ser como un teorema. Entonces, eso que es verdad, que yo considero que es verdad, todo el tiempo está cambiando, porque la invitación que me hacen los sentidos como canales de percepción es a entender que todo el tiempo estoy cambiando. Mis reacciones cambian todo el tiempo de acuerdo a mis experiencias pasadas. Entonces es muy importante tener nuestros sentidos muy limpios y muy puros. Y una primera parte para empezar a reconocer lo que somos es justamente purificar esos canales de percepción. Entonces es importante que veamos lo bueno, que escuchemos lo bueno, que hablemos lo bueno, que comamos lo bueno, que andemos con buenas personas, que estemos en buenos lugares y que asegurar que todo nuestro contexto, que todo nuestro entorno sea lo más bondadoso posible, porque esa reacción que se va a generar a partir de ese estímulo que entra a través de mis canales va a ser directamente proporcional. Y tenemos un ejemplo de un niño que a los 5 años muy probablemente no tiene ningún tipo de prejuicio en su cabeza y no ha generado adjetivos de ninguna índole y no ha generado críticas ni juicios del exterior. Para él todo es posible y no hay miedo alguno a nada y puede hacer cualquier tipo de cosas sin pensar en las consecuencias que le puede generar esos actos. Y entonces este niño de 5 años tiene una interacción con un perro, pero él no sabe nada del perro, ni como él mencionó, no tiene ningún juicio de él, y el perro es muy bravo. Y cuando el niño va a tocar el perro lo muerde. En el momento en que el perro lo muerde, el niño siente un dolor impresionante en su ser. Y ese dolor le va a decir que el perro es un peligro y que cuando tenga un segundo acercamiento con el perro, ya no puede generar la misma reacción de ir a tocarlo porque le puede ocurrir lo mismo. Pero seguramente, como solo ha sido una experiencia, de pronto el niño puede ser osado y en una segunda oportunidad, si se encuentra con otro perro, posiblemente va a intentar tocarlo. Pero no lo va a hacer como la primera vez. De pronto va a tener algo de prevención. Y si el segundo perro lo muerde, el niño definitivamente empieza a anclar en su inconsciente, que todavía no sabemos qué es eso, en su inconsciente empieza a anclar una huella que se va repetida la experiencia una y otra vez,
se va a anclar de tal manera que el niño puede llegar a tener pánico a los perros y va a pensar que cualquier perro que se le acerque lo va a morder. Y así pasa cuando no tenemos cuidado con los sentidos y con esos canales de percepción. Y así es como sucede que vamos generando todas esas creencias limitantes de lo que posiblemente somos, pero que en realidad no somos, porque pueden cambiar todo el tiempo. La vida no es lo que nos pasa, sino lo que creemos que nos pasa. La mente vista como un instrumento interior, la han clasificado en Ayurveda como el ego, el manas, buddhi y chitam. Son palabras en sánscrito, pero ya vamos a ver sus definiciones. Y seguramente vamos a reconocer que este estudio milenario de la mente tiene mucho de verdad, o por lo menos nos puede invitar a ese camino del autodescubrimiento que puede ser bastante interesante. Entonces, si nos preguntamos qué es el ego nace del principio de separación. El ego, cuando decimos que alguien tiene un ego muy alto, es porque seguramente vemos que esa persona tiene ínfulas de superioridad. Pero no solamente una persona que tenga ínfulas de superioridad tiene un ego inflado. También decimos que una persona tiene mucho ego cuando se siente muy inferior a los demás. Cuando yo me siento separado, entro en conflicto. Y ese conflicto me va a generar juicios y adjetivos a las cosas. Y todo el tiempo, si nosotros hacemos ese proceso de autoobservación, nos estamos dando cuenta que estamos clasificando todo lo que nos sucede como bueno o malo. ¿Qué más o quién más hace eso si no es el ego, que está clasificando y separando todo? El ego siempre genera conflicto y nace a partir del miedo, o cuando tenemos mucho ego, seguramente podemos identificar que el miedo en nosotros también es muy grande. Manas va a ser la identificación que tenemos con los pensamientos y las emociones. Identificarnos con los pensamientos y las emociones va a ser un ciclo vicioso que aparentemente nunca termina. Entender, por ejemplo, las emociones y entender un poco de dónde surgen y cómo surgen nos puede ayudar a comprender mejor qué tipo de pensamientos tenemos. Porque las emociones van a ser inmediatas. Ellas surgen sin avisarnos. Y cuando surgen sin avisarnos, entonces perdemos el control de nosotros mismos. Después de que surgen las emociones, se genera una reacción que surge a partir de esa emoción. Y si nosotros las reacciones que tenemos las alimentamos con los pensamientos, muy seguramente vamos a anclar esas emociones en nosotros hasta generar sentimientos. Es decir, nosotros conocemos y creo que hemos escuchado hablar de la película Intensamente. En la película Intensamente, que hablaba sobre las emociones, notamos que los personajes eran pocos. Las emociones, no me acuerdo, eran como 5 las que presentaba la película, pero si nosotros estudiamos un poco sobre esto de las emociones, vamos a encontrar que los teóricos concluyen que no pasan de 6. Son emociones, esas mismas 6 emociones, todos las experimentamos. ¿Y cuánto manejan nuestra vida esas emociones? Entonces, la alegría, el enojo, la tristeza, el miedo, son, por ejemplo, las emociones
que los teóricos más mencionan dentro de sus estudios. Y estas emociones surgen sin avisar y no las podemos controlar, las tenemos que dejar pasar. Pero después de un lapso de tiempo, si yo sigo alimentándola con nuestros pensamientos, esas emociones se pueden convertir en sentimientos. Y entonces es cuando yo tengo una experiencia que me genera una profunda tristeza y que yo alimento esa negatividad con mis pensamientos y luego, después de un mes y dos meses, si sigo alimentando esa emoción que surgió en un primer instante con mis pensamientos, se va a terminar siendo quizá una enfermedad o de pronto un desequilibrio mental, como por ejemplo una depresión, ¿sí? Perdón. Entonces, notemos que siempre la interacción entre las emociones y los pensamientos están íntimamente ligadas. Una tiene que ver con la otra y se alimentan mutuamente y crecen mutuamente todo el tiempo. Si empezamos a comprender, por ejemplo, eso de las emociones, ¿cuándo es que tenemos miedo? ¿Cuándo es que surge el miedo en nosotros? El miedo surge cuando hay una desproporción entre de las capacidades que yo creo tener con la situación que se me presenta. O sea, cuando yo tengo miedo o cuando surge en mí una emoción de miedo, es porque las capacidades que tengo están en desventaja con la situación que se me presentó. Y eso es, por ejemplo, una niña o una joven de 15 años que queda en embarazo. La joven de 15 años no tiene ni la capacidad mental, ni la capacidad física, ni la capacidad financiera, ni la capacidad emocional para afrontar una situación de esa. Por supuesto, va a entrar en miedo, va a entrar en pánico. El miedo nos hace dos invitaciones. El miedo nos invita o a paralizarnos o a movilizarnos. Pero esas invitaciones que nos genera el miedo, que nos da el miedo, van a depender de cómo esté yo alimentando mis pensamientos. Por eso es tan importante tener un entrenamiento mental y empezar a revisar minuciosamente el tipo de pensamientos que la mayoría de tiempo están permaneciendo en mi cabeza. El enojo, ¿cuándo aparece? El enojo, por ejemplo, siempre que lo identificamos en nosotros, es porque sentimos que hemos entrado en un momento de peligro, porque alguien nos está atacando, porque generamos la necesidad de defendernos ante ese estímulo que es un peligro para mí. Es decir, puede parecerse un poco al miedo y quizá dependiendo de cómo hayamos alimentado nuestros pensamientos y emociones en el pasado, la respuesta a una situación en particular va a generar que yo responda a través del miedo o a través del enojo. La tristeza es cuando tenemos una pérdida de algo o de alguien, cuando se nos muere un ser querido, cuando perdemos un trabajo, cuando algo que yo consideraba mío ya no es mío. Ahí surge la tristeza. Y la alegría es esa emoción que nos motiva, que nos invita a vivir más intensamente, que nos genera total satisfacción, que puede pasar cualquier cosa alrededor, pero nada va a perturbar ese momento porque estoy en el clímax de la felicidad y porque es perfecto todo. No le veo problema a nada, no hay adjetivo a nada, no hay juicio para nada, estoy viviendo plenamente el presente.
Y la invitación es justamente a que nuestras emociones permanezcan en esa emoción de alegría. Para ello necesitamos entrenar nuestra mente. Entrenar nuestra mente significa que abramos una posibilidad a que esa otra parte de la mente, que es el Buddhi, empiece a manifestarse en nuestra vida. Entonces, el Buddhi es entendido como el intelecto, la luz que nos permite hacernos conscientes. Entonces, ustedes recuerdan que yo les estaba hablando de la recta y les estaba hablando que la recta es esa sucesión de puntos que tienen una misma dirección y sentido. Cuando aquí yo dejé unos pequeños espacios. Aquí dejé unos pequeños espacios, pero si yo le pongo una lupa, ya encontramos que podemos siempre ver un espacio entre punto y punto. Siempre voy a poder ver un espacio entre punto y punto. Entonces, eso de que soy siempre pensamientos no es cierto, porque siempre voy a poder encontrar un espacio, por minúsculo que sea, en donde no hay pensamientos. Y esos momentos pueden ser muy complicados encontrarlos en nuestra vida. O sea, esos espacios en donde nuestra mente entra en vacío, en vacuidad, donde quizá ni siquiera nos identifiquemos con nada, donde perdemos a veces aparentemente la conciencia de lo que somos, pero ahí estamos siendo, a pesar de que no somos conscientes, estamos siendo. Y resulta que hay muchos momentos en donde justamente nos ocurre este tipo de situaciones, a pesar de que no lo hagamos tan consciente. Cuando nosotros entramos en sueño, hay el sueño no REM y el sueño REM. En el sueño no REM vamos a encontrar que hay una parte del sueño en donde entramos en un estado profundo, en donde no hay cuerpo, no hay mente, no hay nada. Y después, no sé, estamos cansados después o hemos trabajado toda la mañana, llegamos a almorzar y después del almuerzo queremos hacer una pequeña siesta porque nos sentimos muy rendidos y necesitamos ese momento de volvernos a conectar, de que nuestro cuerpo se sienta nuevamente con energía. Y entonces hacemos una siesta, así sean 10 minuticos, 15 minuticos, y nos acostamos esos 10 o 15 minuticos. Y después de que pasan esos 10 o 15 minutos, que nos suena el despertador, encontramos que para nosotros fue una experiencia suprema, que pasaron solo 15 minutos, pero que nuestro cuerpo descansó como si hubiésemos dormido 2 días enteros. 2 días enteros, y que lo que experimentamos no lo podemos decir con palabras porque no sabíamos en ese momento, no éramos conscientes de qué éramos, sin embargo éramos, aunque no había ni cuerpo, ni mente, no había ninguna imagen, no estaba soñando con todo lo que posiblemente puede ocurrir cuando estamos en estado REM, que empiezan las imágenes a aparecer en nuestra mente y se pueden generar todas una serie de epopeyas y de historias estrambóticas e imposibles en la vida real, ¿sí? Y esos momentos seguimos siendo nosotros a pesar de que no hay manas ni hay ego. Siempre estamos aquí en un círculo vicioso entre estas dos cosas, entre estas dos partes de la mente. Pero Buddhi empieza a aparecer cuando yo hago que esos puntos se separen y los haga más amplios. Empieza a notarse. Y entonces es como ese Pepe Grillo para Pinocho que lo invita, que es la conciencia que lo invita a hacer lo correcto, a seguir su dharma,
a, a reconocer cuál es su propósito y su misión en la vida y que no cumpla más sino eso. Ese es el Buddhi, el que nos habla desde la verdad, el que nos indica cuál es nuestro propósito de vida, el que nos dice qué es lo correcto. Y no lo correcto como entrar en esto de los pensamientos y de las emociones, de qué es bueno y qué es malo. No, lo correcto entendido como en sánscrito se denomina el Dharma. Es decir, por ejemplo, un león es carnívoro. ¿Y cuál es la misión de ese león si no es comer ciervos, por ejemplo? ¿Sí? El león no puede responder más que a su naturaleza. Lo mismo sucede con los seres humanos. O sea, él no estaría respondiendo a un acto de dharma si empieza a ser vegetariano, por ejemplo. El Buddhi para nosotros nos indica qué es lo correcto, pero solo es escuchado cuando generamos estos espacios entre los pensamientos, no más. Si no genero esos espacios va a ser muy difícil. La segunda sesión, que la tendremos en 15 días, vamos a hablar justamente cómo generar esos espacios entre los pensamientos para que empiece a manifestarse el Buddhi. Y cuando el Buddhi nos habla, que es nuestra conciencia, entonces vamos a reconocer a Chitam. Y Chitam va a ser la parte más sutil del ser. Es eso que somos, es la unidad. Allí están grabadas todas las memorias pasadas, pero nos hace esa invitación a que no somos diferentes. O sea, es completamente antónima al ego, completamente. Es un antónimo del ego, porque Chitam nos dice que todos somos uno, que hacemos parte del mismo polvo de estrellas, que cuando había esa unidad que explotó y que generó los multiversos que hoy la física ha encontrado y ha demostrado, y que generó este planeta Tierra, y que generó dentro de este planeta Tierra seres humanos o seres que denominaron seres humanos, como somos todos nosotros, pero que todos, absolutamente todos, hacemos parte de esa misma unidad, que en un momento quiso separarse, pero hacemos parte de la misma información, del mismo ADN, de la misma esencia. Y encontrar que hacemos parte de esa misma esencia, entonces nos genera una invitación, y una invitación a cómo le voy a hacer daño a mi hermano si yo soy mi hermano. Que la única diferencia entre mi hermano y yo es el ego que hemos construido cada uno de nosotros. Pero mi hermano y yo somos lo mismo, como también es lo mismo el mueble donde me siento, el árbol que veo cada vez que salgo a mi ventana, los edificios, absolutamente todo hacemos parte de eso que es la unidad, de esa matrix que nos compone y que donde está grabada toda la información del universo desde su origen. Y si somos Chitam, que en otras palabras hace parte de la mente, y que, bueno, ya finalmente vamos a decir que somos Chitam, podría ser un sinónimo de alma, de atma, de espíritu, de esencia, de conciencia superior, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es pasar de ego y manas a Chitam, de empezar a generar acciones en nuestra vida, no desde la identificación del ego y de manas, de nuestros pensamientos y emociones y de nuestro cuerpo, sino que el intelecto va a ser ese puente que nos conduzca del mundo exterior, del mundo de las formas,
del mundo de la separación al mundo interior, al mundo de la esencia, al mundo de la unidad, que es Chitam. Los Upanishads, que es el canon de los Vedas, no son los Vedas como tal, pero hace parte de este conglomerado que son los Vedas, del canon de los Vedas. Hacen una analogía que el ser, que nosotros somos como un carruaje donde los caballos son los heridos, donde las riendas son donde el carruaje como tal, la carrocería, es el ego, donde el cochero va a ser el buddhi, y a quien llevamos en la carroza va a ser Chitam, nuestro ser, la unidad, lo que somos. Entonces, si nosotros queremos que nuestro carruaje llegue a senderos que nos gusten, que generen beneficio a nosotros, tenemos que hacer que los sentidos, que son los caballos, hay que domarlos, y hay que domarlos con las riendas de la mente. Los pensamientos tienen que domar las emociones, tiene que domar nuestros canales de percepción. Y domar estos caballos necesariamente. Esto a nivel de boca. Y estas bolas. Necesariamente requiere de un cochero que sepa hacia dónde vamos. Y el cochero que sabe hacia dónde vamos es el buddhi. El ego siempre tiene que estar en las mejores condiciones, porque si una rueda no está en la mejor condición, pues se va a caer y no vamos a llevar a Chitam a ningún lado. Y se nos puede tropezar en el camino y nos podemos quizá caer, ¿sí? Entonces es necesario que todos los sentidos, la mente, el buddhi, Chitam y el ego estén en conexión permanente y entrenada. La mente y los sentidos va a hacer que el buddhi pueda comunicarse con lo que somos y nos pueda llevar hacia donde debemos estar. Entrenar la mente significa que tenemos, así como cuando queremos que un cuerpo físico tenga músculos, necesitamos dedicarle horas al gimnasio. Y necesitamos no dedicarle una vez a la semana. Si quiero tener músculo y generar un cuerpo corpulento y formado, necesito ir por lo menos 2 horas o 1 hora diariamente. Lo mismo sucede con la mente. Si yo quiero entrenarla, necesito hacer este trabajo de respirar, por ejemplo, de meditar, de dejar esos espacios en donde no haya pensamientos, o más que no haya pensamientos, ser consciente de lo que pienso, de hacer algún tipo de meditación, por ejemplo, activa, de hacer oración, de hacer conexión con mi ser, de estar en contacto con la naturaleza, de cualquier forma en la que nosotros hayamos encontrado que alguna vez nos sentimos en unidad con lo que somos. Cualquiera de esas formas nos van a ayudar a que esas riendas, que son la mente, estén en las manos del buddhi. Porque si no están en las manos del buddhi, no vamos a asegurar un buen llegar. Y entonces vamos a pensar que el propósito final de la vida es encontrar ecuanimidad. Y esta palabra debe decirnos qué tan cerca estamos de
reconocer eso que somos. Entre más yo desarrolle ecuanimidad en mi vida, más estoy o puedo encontrar que estoy posiblemente muy cerca de la meta. ¿Y qué significa eso de la ecuanimidad? Ecuanimidad es cuando nosotros no permitimos que absolutamente nada, en ningún estímulo exterior, ninguna experiencia ajena, sea capaz de atacar mi paz interior. O sea, la paz interior no es negociable con nada, con ninguna experiencia. Si yo logro que nada, absolutamente nada de lo que me pueda suceder afecte mi paz interior, estoy diciendo que he crecido en ecuanimidad. Y ecuanimidad es no clasificar las cosas como buenas y malas, entender que todo pasa. Y si todo pasa, no tengo por qué generar ni gustos ni aversiones a nada, porque el generar gustos y aversiones a algo va a generar ese ciclo entre el ego y manas, y sigo ahí involucrada, identificándome con creencias falsas de lo que creo ser, pero que no es lo que realmente soy. Y no voy a entender que Chitán, que es el sol, pueda brillar sin nubes, y nubes entendidas como manas. Si yo quiero un cielo despejado y hacer que Chitán pueda manifestarse con todo su esplendor, necesito generar ecuanimidad en mi vida. Entonces, finalmente, es posible que seamos el alma, el atma, el espíritu, Chitán, esa parte que nos une con el todo. Bueno, hasta aquí mi intervención. Si alguien tiene alguna pregunta, pues es momento para hacerla o algún comentario. Recordemos que si queremos intervenir, debemos encender los micrófonos. Manuela. Sí, señora. Yo le hago una pregunta, hermosa su conferencia, y lo pone a uno a pensar mucho, pero yo le pregunto esto, me llama la atención. Entonces, la base de la mente es el cerebro, y en el cerebro influye un factor genético. Entonces, la mente tiene, para su desenvolvimiento de la mente humana, influye mucho el factor genético. ¿Sí o no? Bueno, pues aquí se entraría un poco a hablar de la biología y de las manifestaciones que tiene la biología en nosotros como seres humanos. A veces tendemos a relacionar el cerebro con la mente, y algunos teóricos y científicos involucran directamente la mente con el cerebro. Pero se dice también en otras culturas, y por ejemplo en el budismo o en culturas orientales, que la mente no está necesariamente toda completa en el cerebro, que hay parte de la mente en el corazón si es que la tenemos que ubicar en alguna parte. O sea, la mente de pronto entendida como esa parte de manas es posible que esté en el cerebro. Y entonces escuchábamos, por ejemplo, que en Chitán, que es esa parte de la mente que es la unidad, pero que también son las memorias grabadas, es como si lo entendiéramos como el inconsciente. Y en el inconsciente, o en alaya, que es el otro término que utilizan los budistas, dicen que alaya es esa parte de la mente que guarda absolutamente todo y que no tiene juicios, y que no solo guarda las experiencias que tenemos de forma consciente, sino también las experiencias que tenemos de forma inconsciente. Es decir, en alaya está grabado absolutamente todo, desde nuestro nacimiento hasta que fallecemos, pero quizá es probable que después de la muerte también. Es decir,
los genes se involucran de una manera y es que es como el conglomerado de todo lo que somos mentalmente se va heredando y como que algunos dicen, pues yo no sé, yo solamente hablo de la vida y de lo que puedo reconocer como experiencia personal, pero algunos dicen que nosotros elegimos de acuerdo a lo que en la mente, porque cuando desencarnamos y dejamos el cuerpo, y algunos que creen en la reencarnación, cuando nosotros dejamos el cuerpo, en una nueva llegada a otro cuerpo humano, nosotros traemos todo lo que estaba en la mente o lo que habíamos dejado en la mente en la experiencia anterior. Y no solo en la experiencia anterior, si tuvimos muchas vidas atrás, también lo que traíamos en las vidas atrás. Entonces, todo eso, toda esa información es como lo que dicen de la ley de la atracción. O sea, no, para nosotros no es algo real, algo que no esté en nuestras mentes. Es decir, yo no puedo ver como algo posible, algo que no esté necesariamente o que no sea considerado como posible en mi mente. En el momento en que yo voy a reencarnar, tengo que buscar seres que vibren en mi misma frecuencia, o sea, en la misma frecuencia de la mente que yo dejé en vidas pasadas. Y entonces, bueno, genéticamente uno podría decir que heredamos esas cosas, pero no es que solamente lo hayamos heredado, sino que muchas veces nos hemos identificado con los mismos patrones de conducta y con los mismos patrones mentales que nos hacen volver a elegir eso y volver a elegirlo como una opción de vida porque es lo único que conocemos como real. Así que, pues no sé si respondo tu pregunta, pero la mente es más que el cerebro y es más que los genes. La Gracias, mente sí. es un montón de cosas. Es un mundo oculto, gracias. Es un enigma. ¿Alguien más? Hola Manuela, mi nombre es Leslie. Buenas tardes. Hola, Leslie. Estoy nueva aquí en el grupo. Me fascinó entrar y ver esta charla tan maravillosa, un aprendizaje que ha iniciado en mí y te agradezco muchísimo. Quiero preguntarte, cuando el estado, es un estado, ¿verdad? De la mente, el decir que es Buddhi, es un estado, ¿sí? Te voy a dar un ejemplo a ver si lo entendemos. No tengo una yapamala a la mano, pero ustedes saben qué es una yapamala, Sí. ¿cierto? Bueno, la yapamala es como un rosario hindú. No doy el ejemplo del rosario porque en el rosario nosotros encontramos que según cada misterio se ve un poquito la cuerda que une las cuentas del rosario. Pero en la yapamala todas las 108 cuentas están unidas, ¿sí? Digamos que las cuentas del rosario van a ser como los pensamientos o la manifestación de la mente que nosotros reconocemos, que es manas y ego. Pero Buddhi y Chitam es la cuerda que une todas esas cuentas, que lo único que tengo que hacer es separar dos cuentas del rosario para darme cuenta que ahí está. Es decir, Buddhi siempre está, es el observador. Si lo podemos reconocer como algo, es ese observador interno que no tiene juicios, que no tiene adjetivos, que simplemente está ahí, presente y también atento a generar una voz para decirnos qué es lo correcto y qué es lo que más nos conviene en nuestro crecimiento como personas y en nuestra misión en la vida. ¿Sí, Leslie? Maravilloso, querías? perfecto. Bueno, y ahorita sí, yo digo que porque en la estrella de David tenemos que en la punta está la mónada, ¿no? Está al lado derecho el Buddhi,
pero no me queda claro por qué a la izquierda y en la parte de abajo está, a la izquierda está el Atma y en la parte de abajo está el alma. ¿Cómo El alma identifico? y el alma. Ajá, ¿cómo Sí. identifico? ¿La diferencia entre alma y atma? Sí. Ok, bueno, pues el alma podría entenderse como esa parte individual del Atma. El Atma es todo, ¿sí? El Atma es la unidad, es Chitam. Pero ese Chitam, fíjense que yo mencionaba que había dos partes de Chitam. Chitam es la unidad, pero también son las memorias grabadas de todas nuestras vidas o bueno, experiencias. No quiero entrar en el tema de la reencarnación porque posiblemente algunos no creamos en ello, pero por lo menos de todas las memorias de esta vida, ahí quedan grabadas en Chitam, ¿sí? Y si nosotros entendemos, fíjense que puede haber como un alma individual, es decir, como esa carga dentro de nuestro inconsciente que nos hace separados a pesar de ello. Es decir, o sea, en Chitam, a pesar de que es la unidad, es gracias a Chitam es que surge el ego. Es decir, es como que si el alma necesitara purificarse en la medida que yo purifico mi ego y dejo de identificarme con mi ego para que entre en consonancia con la unidad que soy el Atma. Es decir, es esa parte, es esa esencia divina o esa conciencia superior que yo soy, pero contaminada con ego y manas. Eso es el alma y es la parte individual. Pero Chitam ya es la unidad, es cuando ya no hay ninguna separación y yo ya he borrado el manas y el ego y lo he puesto a un lado. Algo así. Gracias, Manuela. Gracias. Ok. Se dice que es muy complicado eliminar o desidentificarse del ego, porque es muy sutil. Si nosotros entramos a revisar qué es más sutil que otra cosa, encontramos que, por ejemplo, el cuerpo es la parte más densa de lo que somos. Luego sigue manas. Manas es más sutil que el cuerpo, pero es menos sutil que el buddhi, ¿sí? Buddhi es mucho más sutil que manas. Y si hablamos de algo más sutil, Chitam es mucho más sutil que el buddhi, que manas y que por supuesto el cuerpo. Y finalmente estaríamos hablando que el ego es más sutil, abarca a buddhi completamente. Y por eso es que llevamos tantos años intentando entender quiénes somos y reconocer en experiencia, porque esto es simple teoría de lo que somos, y aún no lo logramos, porque ego es tan sutil que cuando creemos que ya estamos llegando y estamos a punto de llegar y reconocer lo que somos y vivir en experiencia esa unidad, de repente sentimos un poquito de superioridad y otra vez hemos inflado el ego y otra vez nos hemos sentido separados de los demás y otra vez entramos en ese círculo vicioso. O sea, vivir la experiencia de la iluminación quizá es posible, es muy posible, pero mantenerse en esa experiencia es lo complicado, porque el ego es extremadamente sutil. Pero bueno, estamos aquí para eso y vamos a lograrlo en algún momento. El ego nos hace, yo pienso de que debe ser un constante mirar adentro, ¿no? Y no, yo creería que no se separaría tan fácil de lo que es el Chitán. No, el Chitam, como no tiene juicios y ahí están todas las memorias pasadas, de ahí es que se genera también el ego. O sea, es que en Chitam está la creación completa y la creación completa, el ego hace parte de esa creación. Total,
total. No, es maravilloso. Muchas gracias. No hay de qué. ¿Alguien más desea hacer alguna otra pregunta, un comentario? Otra vez Carmencita, pero de todas maneras, Sí. los animales también tienen como una especie de mente, o si, como en el mundo animal. Porque es que fíjese que los animales tienen ciertos comportamientos que uno dice, este es como si pensara, como si tuviera, como si supiera. A mí me llama mucho la atención, a mí me gustan mucho los animalitos, pero me gustan más los seres humanos, porque los seres humanos son los que transforman, los que cambian. La naturaleza puede permanecer permanente, las montañas, salvo un hecho de la naturaleza, pero el ser humano, mire cómo nos ha cambiado, cómo nos ha llevado a otros mundos distintos, a comportarnos distintos, todo eso. Entonces uno también piensa en los animales, que los animales tienen una serie de comportamientos que dicen, no, este parece que pensara, este parece que tuviera mente, este parece que la oliera. ¿Usted qué piensa? Y ya no más, ya no la molesto más. No, no te preocupes, muchas gracias. Bueno, los animales, por supuesto, hacen parte de todo este conglomerado que es la mente. Ellos tienen mente entendida generalmente como ego y como manas, pero en unas proporciones muy diferentes a las del ser humano. La diferencia entre los animales y el ser humano es que ellos no pueden experimentar la realidad de lo que son a través de esa experiencia de vida que es la de un ser humano. O sea, así como lo hacemos los seres humanos, los animales no lo pueden lograr. Es decir, la iluminación es algo que puede lograr un ser humano, más no un animal, porque el Buddhi lo despertamos en los seres humanos, pero los animales no tienen despierto el Buddhi. Ellos pueden actuar de forma muy instintiva y hay una identificación, por supuesto, con la forma, pero no es tan claro, los manas no es tan claro en ellos, y Buddhi definitivamente no. O sea, se requiere de la experiencia humana para tener un acercamiento a lo que somos y a reconocer esa unidad. Entonces, por ejemplo, uno escucha de muchos maestros que tener la experiencia humana es completamente un privilegio. Es tan un privilegio que se dice que hay tantas almas como las gotas del océano, y que las gotas del océano que logran entrar en un gotero son las almas que pueden tener una experiencia humana. Y tantas almas, y si son tantas almas las que desean entrar en ese gotero para tener una experiencia humana, es porque es a través de la experiencia humana que nosotros podemos llegar a la conciencia en experiencia de lo que realmente somos y que es esa unidad. Los animales no lo pueden lograr, esa es la diferencia. Y las demás expresiones de vida tampoco lo pueden lograr, sino somos nosotros los seres humanos. Gracias. Muy linda la conferencia. Hermosa. Con gusto. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, entonces agradecerles al Comité de Jubilados del Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia por esta iniciativa, y bueno, la invitación es para que nos encontremos dentro de 15 días, que vamos a hablar un poco sobre la respiración y la meditación. Y para ello, pues me gustaría que estuvieran y que se dispusieran para estar muy cómodos para hacer unas pequeñas prácticas. Quizá esa es la idea, que podamos empezar a mirar
que hay herramientas que nos ayudan a entrenar nuestra mente y que nos ayudan a entrar en la conciencia de lo que somos a través de permitir que la identificación con nuestro cuerpo y nuestros pensamientos no sean la única realidad de lo que somos. Y pues para eso es esta herramienta de la meditación. Entonces, muy invitados dentro de 15 días para que hagamos algo al respecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Manuela. Hasta luego. A usted. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, muy buena la conferencia, muy interesante, excelente, gracias. Muchas gracias, Manuela, por compartir tanto conocimiento. Om Sai Ram. Om Sai Ram.